Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestra serie El virus que nos cambió la vida, de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Les acompañamos Beatriz Colmenares, Carmen Maldonado Valle e Isaías Morales, y seguimos prestando especial atención a los efectos que, en la salud mental, ha tenido la pandemia del coronavirus. Hoy nos enfocaremos en los más pequeños, los niños en edad escolar que no han podido compartir con sus compañeros de aula en más de un año, que no han visto a sus maestras y maestros, y cuyo nivel educativo, sin duda, se ve afectado por lo que están atravesando. Pero escuchemos a los expertos. Carmen Maldonado Valle conversó con Gabriela de Búrbano, de la Gran Campaña Nacional por la Educación. ¿De qué manera afecta a un niño no poder tener clases presenciales? A todas las personas nos cambió la vida, a todas las personas en el mundo, a todas. Y si me voy al plano más local, los niños no son la excepción. La diferencia es que los adultos estamos más inmersos en la información y podemos tratar de entender qué está sucediendo. Sin embargo, ha sido difícil. Pero los niños de un momento a otro, si me sitúo en Guatemala, se quedaron sin ir a clases de un momento a otro y todos pensamos, ahí me incluyo yo y todos, me imagino, no pensamos que fuera tanto tiempo. Tampoco sabíamos cómo nos debíamos de preparar. Definitivamente un niño que al principio vio esto como unas vacaciones largas, posiblemente, ¿verdad? Porque pensó, bueno, vamos a dejar un tiempo acá y luego vamos a regresar. Les afecta porque han cambiado su rutina diaria. Sin embargo, dada toda la situación que hemos vivido, los niños han ido entendiendo por qué estamos fuera de lo presencial y por qué tenemos que estar trabajando en casa y en lo que es híbrido o a distancia. Afecta precisamente primero porque es un cambio de tu realidad. Cambia su realidad de un momento a otro. Ya no puede ver a los abuelos, a los amigos, no puede salir a jugar a la calle, no puede llegar el amigo a la casa, tampoco puede ir a la casa del amigo. Entonces, en la temprana también dejaron de hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque no se podía, o por lo menos tenían más aire libre que los niños de la ciudad. Y segundo, no se entiende lo que pasa. En algún momento el niño no entiende lo que pasa porque escucha tanto, pero muchas veces, como son niños, su realidad es el día a día, ¿verdad? Por algo son niños y si no tienen una explicación específica, pues se quedaban con que estaban sin ir a clases y que iban a tratar de salir y adaptarse. ¿Qué pasa con mi amigo que no miro? ¿Qué pasa con la maestra que no la pudo ver? Mi otro compañero tampoco. Entonces empieza a hacer aquellas carencias que al niño le empieza a afectar, porque ya esta pandemia va demasiado larga. También de otra manera, el tiempo que ha llevado esto, ¿verdad? Tan largo que no les podemos decir, va a terminar el 30 de octubre a las 12 de la noche, o sea, no lo sabemos. Entonces, el que no tengamos cuándo va a terminar algo, un tiempo que termina, también crea ansiedad, y no solo a los niños, ¿verdad? A todos. Recordemos que no todos los niños, hay niños que son inquietos, que a veces les cuesta poner atención, si están 40 o 30 en un Zoom, en un área virtual, pues habrá algunos que les cuesta más, entonces también eso empieza a ser como algún sentimiento como de me cuesta, no logro poner atención, hay mucho ruido, porque estamos hablando que están en una casa, en algún caso, y en los casos que no tengan un internet y una computadora, mucho más complicado, ¿verdad? Otra situación es que en casa también hubo muchos cambios, ¿sí? Y los papás se quedaron trabajando en casa, muchas veces se quedaron sin trabajo, y todo eso empieza a crear en el niño posiblemente, más que no tengo mi escuela, mis papás están en casa trabajando, el niño también hace una lectura de su entorno y afecta. Yo diría que no solo afecta la falta de clases presenciales, afecta todo el entorno que se genera a través de esta pandemia. ¿Y qué representa para un estudiante la pérdida de vínculos con las aulas físicas? Lo más importante es que no pierda el vínculo el estudiante. Y una de estas formas es que el director, los docentes, se acerquen a la familia, se acerquen entre ellos, se acerquen a formar comunidades de apoyo, que busquen realizar, he habido algunas experiencias en otros países donde los maestros se han unido a cierta hora, hacen un video y la familia participa, hace ejercicio. De alguna manera, tal vez no es solo lo económico, sino es establecer un vínculo fraterno que pueda hacer que el centro educativo se proyecte de otra manera, porque un centro educativo no solo es los contenidos, ¿verdad? Ni el aprendizaje, sino también es esa parte de formar comunidades especiales para poder sobrellevar esta epidemia. Y vuelvo a decir, hay que explicarles de que la escuela es un lugar muy importante porque es donde nos formamos, adquirimos seguridad, pero en este momento la estamos recibiendo de otra forma. No es solo la parte física, es lo que hacemos con la escuela, ¿verdad? Y en estos momentos de pandemia es donde nos mandata a buscar ese vínculo. Estar distanciados socialmente no es estar distanciados emocionalmente. Isaías Morales, por su parte, entrevistó brevemente a Francisco Cabrera, experto en educación, y él se refiere a lo que está sucediendo con los niños en áreas rurales.
¿Cuán distinta es la situación para un estudiante en un área metropolitana a la de un escolar en un municipio con poco acceso a la tecnología, cuando nos referimos específicamente a la educación virtual? Mire, la diferencia en realidad es bastante grande. Básicamente lo que sucede en el país es que la cobertura de la virtualidad tiene dos enormes barreras. Una de ellas es la barrera, digamos, física de la oferta, que es bastante limitada. Digamos, en general en el país la cobertura para la virtualidad es de bastante baja calidad en el interior del país. Si fuera de la ciudad capital hay un nivel bastante más bajo de conectividad y la calidad de la conectividad es también bastante menor. Esa es una primera barrera, que es decir, la oferta es desigual en términos de la ciudad capital y el interior del país. Y luego la barrera más difícil, que es la de carácter económico, que tiene que ver con que esto representa un costo y un costo que las familias generalmente no tienen contemplado. Creo que la pandemia ha mostrado que hay familias que han hecho el esfuerzo para mantener a sus hijos estudiando a base de financiar el costo de la conectividad, pero en realidad la gran mayoría de las familias no puede hacer eso, especialmente una familia con características rurales, con una economía bastante limitada. Esto se convierte en un verdadero obstáculo, es decir, en la práctica, y hay que tomar en cuenta que una buena parte del sistema educativo del sector oficial o público está basado en zonas rurales. Esto significa que prácticamente todas esas escuelas que están allí y sus alumnos tienen poco o ningún acceso a la virtualidad. ¿Cuánto afecta a un estudiante no poder asistir al aula? ¿Qué le puede comentar al respecto? Bueno, obviamente afecta de manera drástica el aprendizaje. Es decir, aún teniendo la virtualidad, hay una diferencia importante entre el aprendizaje presencial y el virtual. Esas son dos cosas también distintas. La virtualidad, por eso, tradicionalmente se ha utilizado para procesos de educación superior. De hecho, el concepto de educación híbrida fue creado para el mundo universitario, entendiéndose que efectivamente se trata de una educación que tiene un componente presencial, que puede ser mayor o menor, y un componente a distancia que es netamente virtual. Eso es lo que se llama, o se llamaba, digamos, antes de la pandemia, educación híbrida. Y yo creo que, por ejemplo, para el caso guatemalteco es errado llamarle, por lo menos al sector oficial, llamarle educación híbrida, porque en realidad eso no se está dando. Lo que hay es una educación a distancia, que es un concepto mucho más antiguo y que también es un modelo de educación que es funcional, pero sí claramente hay una diferencia en términos de la capacidad de diálogo que hay entre un educador y un estudiante, por ejemplo, o entre los estudiantes unos con otros, porque el fenómeno del aprendizaje es mucho más complejo que la mera entrega de información. Tiene mucho que ver con la habilidad oral, con la comunicación oral, por ejemplo. Tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, es decir, los gestos, las expresiones, los énfasis, etcétera. El aprendizaje con la actividad física, que significa poner en práctica cosas que están siendo pensadas o siendo analizadas. Muchas de esas cosas o elaboraciones que tienen que ver con manualidad, movilidad, ejecución de algún tipo de acciones de carácter físico. ¿Y qué recomienda en este caso para poder regresar a clases de manera más segura? Lo que hace falta es recrear completamente el modelo de atención. El Ministerio de Educación, en este caso, tendría que rediseñar su modelo de atención educativa, porque no sabemos cuánto tiempo más va a pasar. Ya estamos en más de un año de un esquema que no ha funcionado, pero no ha funcionado fundamentalmente porque el Ministerio no ha podido establecer una estrategia efectiva. Por ejemplo, voy a citar, este año las primeras guías de trabajo han llegado en el mes de julio, lo que verdaderamente es lamentable, porque quiere decir que los meses previos lo que se ha hecho es lo que los maestros han podido encontrar, ¿verdad? Lo que se les ha ocurrido, lo que han creído, o han usado las mismas guías del año pasado, etcétera. Entonces, creo que lo que hay que hacer es montar una estrategia de atención que sea efectiva. Y de nuevo escuchamos a Isaías. Esta vez conversa con Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, sobre la situación de los padres de familia y lo que representa para ellos tener a los niños permanentemente en casa. Por un lado, los niños carecen del ámbito de sociabilidad
que es muy importante para desarrollar ciertas destrezas. Y el segundo tema es de falta de aprendizajes. Hay un vacío del desarrollo de destrezas y competencias que sí les puede afectar en el mediano y largo plazo. ¿Qué se puede hacer para tener este eventual regreso a clases y que sea pues de manera un poco más, pues que equilibrar un poco este tema de la salud y también de lo que usted mencionaba de lo que les afecta a los niños? Es muy importante tener un equilibrio entre la salud y la educación, pero no demeritar que la educación es muy importante en la vida de una persona, ¿verdad? Así debemos priorizar el desarrollo de destrezas y competencias ajustándonos a la situación actual. De ahí que la modalidad híbrida, que es actualmente la estrategia a seguir, es importante que esté bien implementada, que sea conocida por los docentes y que se les apoye, ¿verdad?, para una buena implementación. Depende el esquema del semáforo epidemiológico, dado que las escuelas en rojo no pueden impartir clases presenciales. Las escuelas en color naranja pueden pedir una autorización para hacerlo, para abrir, si cumplen con requisitos que han sido especificados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y las que están en amarillo sí están facultadas para abrir, pero igualmente les hacen una supervisión o inspección de las condiciones que tienen para determinar si pueden abrir o no pueden abrir, ya que debe haber agua potable, por ejemplo, y servicios sanitarios habilitados para que se pueda tener una presencialidad, además de protocolos y esquemas de sanitización de la escuela. Gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio de El virus que nos cambió la vida de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. En el próximo episodio les compartiremos una breve entrevista con el Dr. Edwin Calgua, quien es epidemiólogo clínico y coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de San Carlos, quien ha dado estrecho seguimiento al coronavirus y a los efectos que ha tenido en la salud mental. Hasta entonces.